Bienvenidos al Centro Cultural Estación Mapocho. Este es un ciclo que estamos partiendo para hablar de espacios importantes o de cosas importantes respecto al arte. Primero les voy a presentar bueno, y se llama Espacios de Creación y Residencia. Y vamos a presentar a los participantes, a quienes van a ser los ponentes en esta oportunidad. Ahora tenemos a Rodrigo Bruna, que se puede levantar la mano, Rodrigo, quien es un artista visual, académico e investigador, doctor en artes visuales e historia del arte. Ha participado en programas de residencia artística en Argentina, Portugal, España y Estados Unidos. Tenemos a Claudio Fuentes, quien es director, docente, dramaturgo y gestor, fundador y director de la compañía La Furana Teatro y Gestión, además de uno de los fundadores del Festival Internacional Santiago Off y el ciclo de dramaturgia La Rebelión de las Voces. Tenemos a mi amigo Sergio Gilabert, quien es director artístico de la Feria Paisaje Público, es actor de la Universidad de Chile, máster en estudios teatrales, y bueno, y es un gestor investigador muy importante, o sea, que estamos persiguiéndolo o siguiéndolo mucho respecto a temas de espacio público y cómo interviene el arte en el espacio público. Está Sebastián de la Cuesta, quien es el director artístico y fundador, junto a Rodrigo Leal, del Centro de Creación y Residencias Espacio Checoslovaquia. Bueno, ya ha dirigido y participado en importantes proyectos artísticos, danza y teatro, tanto en Chile, Alemania y Rusia. Y tenemos por último a nuestra querida María José Cifuentes, quien es directora ejecutiva y artística del Centro de Creación y Residencias NAVE, historiadora, investigadora, gestora y curadora en el ámbito de las artes vivas. Bueno, ahora que hablé sobre nuestro querido Centro NAVE, voy a hacer una pequeña introducción respecto a qué es lo que para nosotros, que conocemos lo que es la creación y la residencia, significa esto, digamos. El espacio que ocurre entre la idea de la creación, entre la idea de un producto, o de una manifestación artística, y el resultado. El espacio entre la idea y el resultado, ese espacio ocupan los espacios de creación y residencia, donde el artista ensaya, donde el artista investiga y donde el artista hace su formación respecto al arte. En ese sentido vamos a partir con la primera pregunta, que es hacia María José Cifuentes, que es, dado que tu espacio, tanto como la Estación Mapocho, nosotros somos un centro de residencia muy antiguo, de residencia mixta, pero tenemos una estructura que no incluye el financiamiento estatal. Entiendo que tú partieron como con una donación privada y el resto lo financiaban con donaciones y esperando 5 años a que esto funcionara, digamos, los 5 años donde ya podían postular a financiamiento mixto. En ese sentido, bueno, pasó lo del estallido social, pasó lo de la pandemia y nos vemos en esta circunstancia donde en los espacios de creación y residencia importantes estamos en peligro de desaparecer y dejar estos espacios vacíos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué visión tienes o qué proyecciones tienes con respecto a lo que está pasando ahora respecto a los espacios? Hola Tomás, muchas gracias por la invitación al Centro Cultural Estación Mapocho, por dar esta posibilidad también de conversar hoy sobre justamente lo que tú hablabas, ¿no? Como este espacio dedicado al proceso creativo, a la investigación artística y que difiere un poco de la lógica del resultado del producto y de la exhibición, que ha sido también el motor de muchas políticas públicas en un inicio, ¿no? O sea, como que todas las fuerzas políticas se centraron muchísimo durante muchos años en potenciar las lógicas de exhibición del arte y sus resultados, pero se dejó de lado y se dejó de resguardar lo que es más bien la parte investigativa y el proceso. Por lo tanto, hoy día, quienes hemos iniciado proyectos en relación a esta línea, ¿no? de centros de creación, nos vemos cada vez más en riesgo, justamente porque no contamos con subvenciones directas ni con los apoyos estatales para continuar. Bueno, para los que no nos conocen, NAVE es un centro de creación y residencias que hasta la fecha ya ha recibido a más de 600 artistas nacionales e internacionales, ya van a ser 6 años de existencia, este año cumplimos 6 años, y es un proyecto que, bueno, acá nosotros lo concebimos como una casa. Tenemos un espacio también de alojamiento, acá los artistas duermen, trabajan, tenemos, bueno, cocinas, baños,
aparte de los estudios y los espacios para trabajar. Y además tenemos el teatro, que es la sala donde muchos de los procesos que se investigan finalmente también se estrenan. Por lo tanto, hemos generado como una especie de círculo virtuoso, donde muchos de los procesos de creación que se inician, se investigan, luego también se estrenan y después circulan a otros centros y teatros de la ciudad. Y eso también nos ha demostrado en el fondo como una de las misiones fundamentales, que además de apoyar la creación es acompañarla, y quizás una de las cosas que destaca el proyecto nuestro es justamente el acompañamiento que hacemos a los artistas a nivel técnico, de producción, de comunicación, de contenido, durante las distintas fases de sus proyectos de creación, y teniendo la libertad también de poder darles continuidad. O sea, muchos de nosotros intentamos que los artistas se mantengan, y de hecho hoy día tenemos 10 artistas asociados con los que estamos trabajando por 3 años, e intentamos también como sostener esa idea de continuar, dado que son muy pocos los espacios que ofrecen la continuidad. Siempre está como esta cosa más bien que nos piden también desde las propias políticas públicas, ¿no? De la diversidad, de abarcar, pero muchas veces olvidamos la importancia que es de continuar esos procesos investigativos y continuar con los artistas. ¿Y tú sientes que las políticas públicas, sobre todo el tema de los fondos, que se basa en el resultado, digamos, en estos momentos, o sea, ¿cómo dificulta el desarrollo a largo plazo de proyectos de creación? Porque obviamente para tener una compañía a 10 años, por ejemplo, es muy difícil, digamos, jugar al resultado. Sí, bueno, volviendo un poco a tu pregunta inicial, nosotros actualmente, de hecho, acabamos de terminar el primer encuentro internacional de residencia. Estuvimos trabajando durante 3 meses con más de 15 espacios de diferentes partes del mundo, abarcando justamente las ideas y propuestas en torno a lo que es una residencia, cómo se concibe una residencia. Y fue súper interesante porque efectivamente Latinoamérica no posee políticas que le permitan formalizar este tipo de proyectos y espacios culturales. O sea, en Europa, por ejemplo, hay una gran ya trayectoria de políticas culturales que promueven justamente la creación de centros de residencia. Algunos de ellos permiten los pagos de honorarios de los artistas por hacer una residencia, cosa que acá no está concebida. Jamás tú podrías pagarle un honorario a un artista por hacer una residencia. No está eso en la lógica institucional menos ministerial, o sea, como a nivel Ministerio de Cultura no se concibe. En cambio, en otros países se permite pagar honorarios, pagar producción, solamente para poder tener esos espacios de investigación y residencia, y hay modelos muy interesantes como las fábricas de creación en Barcelona, ¿cierto?, que han logrado incluso habilitar espacios industriales y dedicarlos específicamente hacia la creación. Entonces, claro, nos dimos cuenta que en Latinoamérica eso no existe a nivel formal, que todos los espacios que han intentado desarrollar residencias desde Capacete en adelante, que es uno de los más antiguos, que lleva 20 años, que acaba de cerrar, producto de la pandemia en Brasil, son proyectos que justamente instalan la propuesta desde un lugar informal, porque tenemos que siempre como que maquillar un poco los proyectos para poder generar finalmente esos proyectos de investigación. En lógicas muy precarias y siempre apuntando a lógicas de producto, siendo que no trabajamos eso. Entonces yo creo que hoy día, claro, uno de los grandes cambios de paradigma, y por eso es importante cuando abarcamos visiones en torno a los temas de la futura constitución, ¿cierto?, proceso constituyente que vivimos, y también como ojalá lo que pueda hacer el futuro gobierno y los futuros programas de cultura, es súper importante considerar el rol de los centros de creación y residencia, el rol que somos a nivel de instituciones que protegen los procesos de creación y que ofrecen tanto el espacio físico, algunos incluso sin espacio físico, algunos son programas de residencia que logran más bien generar espacios de mediación con los artistas en territorios específicos, pero es la importancia de poder tener esos espacios de creación que no están hoy día formalizados en las políticas culturales, y sobre todo espacios que tienen que ser parte de una política país. Si existieran en todas las regiones, en todas las ciudades de Chile, la posibilidad de tener espacios dedicados a que los artistas puedan tener una infraestructura, al menos una calidad básica de espacio para poder trabajar, obviamente que eso también mejoraría los procesos de producción nacional. O sea, tendríamos otra lógica también, y se entendería el trabajador del arte como tal, se entendería que nuestro rol es el de desarrollar, exacto, que es un trabajo, que es un proceso laboral. Es un gran tema eso de ir a trabajar, porque mucha gente se imagina que el artista en su casa, no sé, en su balcón o en su sala multiuso, crea cosas. Claro, está esta imagen como romántica del artista encerrado en un estudio creando, y la verdad es que los espacios del artista pobre. Exacto, son mucho más precarios. Bueno, respecto a esto, sí. Nosotros solamente para cerrar, quedamos en lista de espera de PAOK.
Nos costó muchísimo, dimos una pelea grande para que la lista corriera, incluso llegamos hasta la Cámara de Diputados en algún momento a Y te solicitar acompañamos en apoyo. eso. Yo me acuerdo haber hecho eso. ¿Y cómo le fue? Al final Y bueno, la lograron. finalmente la lista corrió, pero Pavo, que es un programa dedicado a la programación artística, entonces también es súper difícil cuando tú te enfrentas a que las únicas lógicas de financiamiento posibles El son resultado. programáticas. Entonces, todo lo que es el equipamiento, el funcionamiento, los equipos humanos, justamente los procesos, cómo tú acompañas procesos de creación con equipos humanos, está totalmente fuera de cualquier base y tenemos que constantemente estar reinventando proyectos de los proyectos cuando ya somos un Sí, proyecto. es lo mismo que pasa Entonces es con el como, fondar. O sea, hay muchos fondar que dependen del resultado. Y han exactamente, sido, o sea, es como un poco la misma lógica. O sea, hay fondar parados o que no saben qué hacer porque no tienen cómo exponer el resultado. O sea, y no se valora el proceso que tuvieron, que quizás fue más valioso que el resultado en sí. Bueno, pero como saliendo un poco del tema, me gustaría hablar con Rodrigo, que es como el representante del primer espacio de creación, que es la universidad, digamos, que es que es la academia, eh, donde los espacios, donde ese primer espacio de experimentación, de prueba, de error, de juntarse, de ver cómo es afuera, de entender la creación desde la academia. Me gustaría saber qué piensan o qué sientes tú que los alumnos o la Chile en tu caso, u otros, esperan del mundo real, digamos, de estos espacios o de estos espacios donde ellos puedan crear un proyecto, digamos. ¿Qué sientes respecto a esto? ¿Qué sientes que la universidad respecto a estos espacios? Porque aquí me imagino que hay muchos alumnos que están viendo cómo es la realidad, digamos, de un proyecto a largo Mm, plazo. mm. Bueno, gracias también por la invitación y en atención a la pregunta. Bueno, es cierto, la universidad termina siendo, o la academia termina siendo el primer espacio de creación, entendiéndose también como espacios que, más allá de lo formativo, también permiten esos espacios de residencia, que es también un concepto bien especial, porque yo entiendo también cuando la universidad otorga estos espacios, son espacios que no solamente funcionan como un espacio formativo, sino que un espacio de permanencia. Y eso es difícil, porque no todas las universidades logran tener esos espacios, sino que solamente se entienden como espacios de circulación, en este caso formativo, pero no de permanencia continua. Por lo menos en nuestro caso es difícil, voy a hablar del de Touch, por una cuestión también de infraestructura. O sea, para tener un espacio donde por lo pronto los estudiantes puedan permanecer para desarrollar procesos creativos, implica tener una infraestructura permanente que no se cruce con la docencia en el entendido de lo más como, Como como la programación de normativo. la sala, digamos, la Claro, programación de la sala. como normativo, claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el de Tuch tenemos espacios, por ejemplo, para difusión, que son la sala Agustín Ciré y la Sergio Aguirre. Pero claro, no son espacios que podemos tal vez Disponer. pensar en residencia porque también son ocupados como espacios de docencia. Entonces, siempre topamos en el espacio, o sea, nos encantaría, por ejemplo, tener un espacio en donde los estudiantes pudieran contemplar sin una situación horaria, por ejemplo. O sea, que si yo estoy desarrollando un proceso creativo, por ejemplo, para un curso, pudiera tener ese espacio a libre como disposición, que es como también lo entiendo un poco más desde el otro punto de vista, los espacios que se tienen, por ejemplo, en una escuela de artes visuales, la misma escuela de la Universidad de Chile. Yo por lo menos eso me acuerdo, nosotros teníamos un espacio del cual podíamos contar todo el año. No era esa cosa de entrar y salir porque entraba otro curso, sino que era el espacio que nosotros contemplábamos para todo nuestro desarrollo ¿Tú sientes creativo. que hay discusión dentro del ámbito universitario o académico respecto a este tema de darle proyectos a ciertos alumnos o grupos de alumnos para poder o sea, como desarrollar un proyecto más a largo plazo? O sea, yo creo que hay iniciativas, por ejemplo, nosotros tenemos el Festival Víctor Jara, pero tiene que ver un poco lo mismo que dice María José, tiene que ver con un producto. O sea, los chicos se organizan para hacer un festival que tiene un producto que es el festival. Pero no es un espacio en donde ellos desarrollan una idea, por ejemplo, que es como los espacios de residencia, como bien los definían también ustedes. Que claro, son espacios que tienen esta idea como de gratuidad temporal. O sea, no están restringidos por una cuestión de tiempo, a pesar de que, bueno, hay residencias que tienen tiempo, que son un mes, 2 meses, 3 meses, pero están de alguna manera dedicados a esos procesos creativos
y yo creo que, claro, en el caso de la universidad, por una situación de infraestructura, creo que se hace complejo. Yo creo que la discusión en definitiva parte siempre como de cómo cubrimos las necesidades de docencia. Yo creo que ahí está como en esencia, es decir, cómo cubrimos de mejor forma, con una infraestructura adecuada, la docencia que impartimos en las distintas entidades que forman artistas. Bueno, todos tenemos, o sea, nuestros mínimos posibles, pero soñar Claro. tampoco es tan difícil, digamos. Sí, no, yo creo que a mí, mira, tomándome de otro punto, a mí me parece interesante, un poco mirando también otros ejemplos, que lo mismo que estaba hablando María José, siento que para poder desarrollar espacios de residencia, si uno toma otros modelos, es interesante también cómo se hace parte el ámbito privado. Yo he visto programas de residencia en donde la financiación es 100% privada, no hay financiación del Estado. Entonces aquí yo creo que nuestro problema, y tiene que ver también con nuestra propia institucionalidad, y tiene que ver también con los fondos concursables, en donde el privado no se hace parte, y no se hace parte permanente. Porque tal vez... Pero tú lo ves por un concepto general de lo privado, o porque quizá la legislación, la ley, o... Bueno, hay que pensar que... No ayuda para que eso pase. La primera ley que se generó, que tenía que ver justamente, que estaba orientada a las empresas privadas, después tuvo todas estas como mutaciones extrañas y dejó de financiar justamente lo que eran iniciativas culturales, artísticas culturales. Y yo creo que ahí, justamente pensando en los procesos que se vienen a futuro, debería haber una participación más activa y no atractiva. Porque muchas veces se entiende que, claro, para la empresa tiene que ser atractivo, pero aquí no es atractivo, es un compromiso con el desarrollo cultural que tiene que ser, de alguna manera, compartido. El cambio de paradigma que decía María José. Sí. O sea, pasamos de un pensamiento totalmente neoliberal, Sí. enfocado en el producto, donde cambiar un poco el paradigma diciendo, o sea, aquí los procesos son igual o más importantes que el resultado final. Porque los artistas no se forman en el resultado, se forman educándose en el proceso. O sea, aquí también mi amigo Sergio, que somos súper bielcistas, somos futboleros, somos bielcistas, donde el proceso es más importante que el resultado, digamos. Me gustaría ahora hacer otra pregunta respecto a Claudio. Hablando de lo que decía la María José respecto al PAO. Tú también pudiste recibir el PAO y estás, o sea, agradecido porque lo pudiste recibir. Me gustaría que hablara un poco de eso, de esta como eterna como, estamos amarrados a los fondos y cómo podemos solucionar eso. O sea, salir como del fondismo, y me gustaría también que nos contaras, aparte, cómo es tu experiencia como residente, porque hay mucha gente que como que valora diciendo, mira, qué bueno que tenemos un espacio para ensayar, pero no entiende que los procesos a largo plazo, sobre todo para hacer proyectos, hacer un proyecto a largo plazo, depende absolutamente de tener como un lugar donde ir a trabajar, ¿cachai? O sea, donde discutir, donde traer a otro artista. Entonces, me gustaría saber, aparte del tema del PAO, tu experiencia como residente. O sea, para qué decirle, en este momento Claudio es residente en la estación Mapocho, con su proyecto Santiago Off, que partió acá, después se fue a otra parte y después volvió, digamos. Sí. Así que bueno, bienvenido, Claudio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encuentro súper importante que se generen este tipo de encuentros con grandes amigas y amigos también, así que mira, yo creo que es un tema súper amplio. El tema de la concursabilidad es un gran tema en nuestra sociedad y en nuestra estructura cultural. Creo que ha debilitado también la resistencia de muchas organizaciones, esta misma idea concursable de año a año, de no saber, estar siempre en la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras es un proyecto bastante innovador. Nosotros trabajamos con este proyecto desde que era intermediación cultural, en algunos otros casos era OIC, que programa de apoyo a organizaciones colaboradoras, y esto se fusionó en este nuevo programa que se llama PAO, que tiene una línea bien interesante en el sentido de que por fin se toma en cuenta una demanda que ha venido ejerciendo el sector desde hace muchos años, que es la plurianualidad.
En nuestro caso tenemos 2 años de gestión financiada, lo que obviamente permite que podamos proyectar acciones a un poquito más de largo plazo. Entonces, como proyecto, me parece que es un proyecto que debiera seguir obviamente creciendo, que la plurianualidad fuera por más de 2 años, que quizás 3 o 4 años. También quizá especializarse, porque también hay un tema que la creación no está solamente en la creación, o sea, estamos hablando de resultados quizás. Es que, claro, es que ese es uno de los grandes problemas que tiene la estructura finalmente, es que la creación está siempre en un último plano. Está siempre... Oculta, porque, o sea, está oculta. O sea, piensa que nosotros claro. tuvimos 10 años a Teatro de Chile acá, en la estación, y solamente lo sabíamos nosotros, ¿me entendí? Y no solamente te hablo de comunicacionalmente, te hablo como instalar un espacio o un proyecto de creación, residencia como Nave, como Checoslovaquia, ¿cachai? Y darle el peso que tienen, o sea, es donde se forman los artistas, es donde crean, donde experimentan. ¿Cachai? Exacto. O sea, bueno, eso es una gran deficiencia que tiene nuestro sistema cultural y que no genera fomento a la creación, sino que genera fomento a la producción, y cuando tú presentas un proyecto, tenéis que tener ese proyecto a cuántas personas va a llegar, de qué se va a tratar, cuántos actores, actrices van a trabajar, hasta cuántos clavos vaya a ocupar para armar la escenografía, ¿me entendí? Entonces, en ese sentido, la creación pierde autonomía. O sea, la creación son procesos dinámicos. Un creador, una creadora se enfrenta a un proceso y en ese proceso va descubriendo. Y esa necesidad de valorar a los artistas y a las personas que estamos en el mundo del arte, es una deuda que tiene, una de las cuantas deudas que tiene la estructura cultural. En el caso del PAOK, para hacer como, para resumir, para ir a la pregunta que tú hacías, es súper interesante, pero claro, está puesto el foco en la programación, como bien lo decía María José. En ese sentido, claro, nosotros como compañía residente dentro de la Estación Mapocho tenemos una doble militancia, porque también fueron esas deficiencias que tiene el sistema cultural las que nos invita también a nosotros generar otras formas creativas que puedan robustecer el aparato cultural. Nosotros, gracias a una residencia creativa que tuvimos como compañía hace muchos años atrás en la Estación Mapocho, es donde nace el Santiago Off como una idea para poder potenciar las alternativas de difusión que existían hasta ese minuto. Entonces, eso también tiene que ver con una línea creativa. Pero esa libertad de creación y esa garantía que por lo menos a nosotros nos dio el Centro Cultural de poder a generar obras de teatro que luego giraron por Iberoamérica, el conocimiento que obtuvimos en esa misma gira nos permitieron generar el Festival Santiago Off y desde ahí poder generar una estructura cultural que ha ido creciendo con los años. Entonces, en ese sentido, los proyectos de residencia son importantísimos, que los centros culturales abran las puertas a proyectos en residencia y que fomenten el trabajo creativo por sobre el trabajo o la producción final, es cómo ahora seducir a la institucionalidad en este cambio de paradigma, en este cambio de sistema social o de pacto social, cómo ahora insertarlo dentro de esta nueva constitución, cómo poder seducir también al ministerio o a los canales oficiales para que tomen en cuenta estas necesidades en un mundo globalizado, donde, estamos en un cambio de es necesario. Las cosas están cambiando, el mundo está cambiando, Chile está cambiando, bueno, no vamos a repetir eso. Pero respecto al tema de cómo las expectativas del futuro, aquí está Sebastián de la Cuesta, que es del Centro de Creación y Residencia Checoslovaquia, que es un espacio muy querido entre el teatro joven, porque parte desde ahí es como va junto con ellos. Y a Sebastián me gustaría preguntarle cuáles son las nuevas historias que van a contar este Chile nuevo y cómo estos espacios como Checoslovaquia, o sea, como Nave y como otros espacios más, como nosotros, que también estamos junto con Paisaje Público, vamos a sostener estas voces nuevas, estos cambios, el cambio de paradigma,
estos lenguajes nuevos, o sea, piensa que, no sé, pues nosotros, en la estación Mapocho, estuvo con Teatro de Chile, que cuando empezó era solamente una compañía importante, pero estuvo 10 años, estuvo, no sé, partió La Tropa aquí haciendo Gemelo. O sea, cuando hablamos de, como del cambio de paradigma, o sea, ¿quiénes van a ser las nuevas voces y cómo nuestros espacios van a poder interpretarlo y defender sus procesos creativos, sus procesos de formación, sus procesos de residencia? Te doy la palabra, Sergio. Hola, hola. Gracias, muchas gracias. Qué buena tu pregunta, Tomás. Mira, yo me siento, y nosotros en Checoslovaquia nos sentimos súper optimistas con lo que viene, con el futuro. Tenemos un pensamiento positivo, estamos ansiosos, nos sentimos partes de un cambio en el país, en un momento histórico, y queremos ser parte de eso, que no solo ser observadores, también ser parte de este cambio que estamos viviendo y verlo y enfrentarlo de una manera optimista y positiva. Y en ese qué viene, bueno, es difícil decir qué viene, porque sobre todo hoy en día, pero sí te puedo decir un poco qué es lo que nosotros nos imaginamos, qué es lo que nos gustaría, nuestro futuro deseable, como dicen por ahí. O sea, hay que soñar, hay que soñar, si no... Claro, claro, de eso se trata. Eso es lo que más nos gusta hacer. De hecho, eso es lo que más nos gusta, soñar. Pero mira, nosotros, te voy a contar un poco una historia muy, muy reducida en un pocos minutos acerca de nosotros mismos, de Checoslovaquia. Nosotros el año pasado fue un año muy duro, que no sabíamos bien qué iba a pasar, la existencia, si íbamos a continuar o no, estábamos muy asustados, no sabía qué iba a pasar con nuestro equipo de trabajo. Y empezamos a reaccionar súper instintivamente, qué hacer. Por un lado, me acuerdo que gestionamos algunas cajas de alimentos. Por otro lado, llegaron algunos artistas a residir en nuestros dormitorios en Checo porque habían tenido que abandonar sus casas. Y nosotros estábamos ahí todos movidos, todos revolucionados, empezábamos a hacer almuerzos para todos, nos juntábamos ahí. Y nos dimos cuenta sin querer, asumimos de que lo que estábamos intentando era construir una comunidad. Y le pusimos nombre. Y lo asumimos como tal. Hagamos comunidad, construyamos comunidad y dediquémonos a eso, prácticamente. En esa intención de hacer comunidad, lo vemos como un acto político, lo vemos como de resistencia, obviamente. Claro, para la autoridad puede ser incluso hasta una amenaza. Ninguna autoridad le gusta que los pueblos se organicen o se empoderen, porque hacer comunidad es empoderar a la gente. Y bueno, y ahí un poco también relacionado a nosotros como centro de creación, creemos también que incluir a la comunidad, al barrio, en los procesos creativos, lo que estábamos hablando antes del valor de las creaciones, del proceso creativo, es generar comunidad, también es una herramienta para generar comunidad. Entonces el arte se pone a disposición para generar comunidad y para construir la comunidad juntos, o sea, para los que se enfocan mucho en el producto y en la producción, eso también es generar audiencia. Incluir a los barrios en los procesos creativos también es generar audiencia y una generación de audiencia fiel y estable en el tiempo, en los años, que puede durar para siempre. Bueno, ahí hablamos de que ahí no hay producto, no hay producción. Aquí el trabajo, el proceso es lo importante. Entonces, involucrar los territorios me parece maravilloso. ¿Y qué sientes respecto como al actor joven, por ejemplo? Las ideas, la historia, bueno, hoy en día nosotros hemos tenido, ya estamos agendados con algunas coproducciones para que se vienen hacia adelante
Y estas compañías que nosotros hemos invitado, que la mayoría son jóvenes, a ser parte de coproducciones nuestras, a tener sus procesos creativos en Checoslovaquia y nosotros apoyarlos y acompañarlos en estos mismos, les explicamos todo esto, este sentido que estamos buscando nosotros también. Y ellos como compañías jóvenes, si quieren hacer parte, le encuentran mucho sentido a este tipo de participación. Que se trata de relacionarnos con las personas, en cierta manera, de buscar, no buscar compañía, de desarrollar ese sentimiento que es la empatía, de sentirnos empáticos, no querer que la gente sea empática, sino que nosotros que sentir parte el desde uno. sentimiento de empático, claro. Y así como para cerrar un poquito, esta idea de generar comunidad no es el fin, porque uno puede decir, ¿para qué se puede generar comunidad? ¿Por qué queremos generar comunidad? Generar comunidad o hacer comunidad no puede ser el fin. Generar comunidad es un medio, es un método, es una metodología para nuestro empoderamiento de las personas, de nosotros mismos. Es desarrollar nuestras capacidades de tomar nuestras propias decisiones. Ese es el fin. ¿Y de qué se trata? Es de construir identidad. Finalmente, es poner en valor nuestro propio territorio, que es único. Es sentir amor por nosotros mismos y sentirnos orgullosos de nuestro origen. Eso creemos que, y finalmente, eso lo que desarrolla en nosotros, los ciudadanos, es la dignidad, que es para allá, para donde encontramos que es el nuevo sentido. Si tú preguntas para dónde, el futuro, Sentido, ese es el que nosotros queremos encontrar, o el que queremos buscar, en cierta manera, desarrollar. Esa es nuestra visión a largo plazo. Y en esto invitamos a los artistas a ser parte de esto, y con como te contaba, con las compañías, sobre todo jóvenes, y de todo tipo de compañías, con gente con la que hablamos y que le exponemos este proyecto, se quieren hacer parte, le encuentran sentido, le encuentran que no solo es crear, producir por producir, también está el sentirse parte de un territorio, y eso las artistas lo necesitan también necesitan parte de ser parte, de no sentirse solo o no sentirse sola. Crear Entonces, identidad, como dices tú. Mira, claro. nosotros ahora le voy a ir hablando de la dignidad, de los procesos, de los cambios históricos, de los nuevos artistas, de qué es lo que viene. En la estación, bueno, estamos como refundando un poco como nuestro espíritu, que es desde la creación, es desde la residencia, y tiene un fundamento muy grande ahí, pero también estamos tratando de abrir los caminos. O sea, nuestra alianza con Paisaje Público, con la cooperativa, con el Sergio o con el Detuch, busca partir desde ahí, desde las nuevas historias. Y me gustaría preguntarle a Sergio respecto a esto. Sergio ahora está en Barcelona, y sí, estamos haciendo aquí en la estación con él una alianza para su proyecto Paisaje Público, para la cooperativa de arte escénica. Y bueno, yo con Sergio he hablado muchísimo, tenemos ideas en común, muchísimas ideas en común, pero me gustaría que él me hablara específicamente qué es lo que... o sea, él ahora está en Barcelona, y me gustaría saber cuál es la sensación que tiene los artistas fuera de Chile de lo que está pasando en Chile, y los ejemplos de espacios de creación en Europa, y qué cosas podemos sacar de los centros de creación, de las máquinas de creación, o de las políticas respecto a la creación y la residencia que está pasando allá, digamos. Eso, Checho. No sé si me escuchas. Muchas gracias. Sí, te escucho. Ya. Bueno, primero que todo, saludar a María José, a Claudio, a Sebastián, a Rodrigo, a Ghislaine. Espero que esté muy bien para nosotros. Bueno, a nombre de Paisaje Público, la verdad es que nos sentimos muy honrados de poder formar parte de este panel siendo bastante jóvenes. Paisaje Público, aprovechando de hacer la presentación, es un encuentro artístico, cultural, que nace en pleno contexto de la pandemia. Tiene su primera versión en febrero de este año, del año 2021. Dentro de su programación logramos programar cerca de 20 espectáculos de manera presencial en más de 8 comunas de Santiago,
acudieron cerca de 2.000 espectadores, como bien digo, de manera presencial, tomando todos los resguardos sanitarios y las normas y esta nueva manera de leer la ciudad, y para suerte nuestra, y también como un poco que logra corroborar la tesis primera que teníamos con el proyecto, es que no hubo ningún caso de COVID en este contexto del espacio público, lo cual nos pone como muy contentos. Claro, hay cosas que se pueden hacer, digamos. Hay cosas que se pueden hacer, y de hecho la pregunta original y de donde sale o emerge como esta primera gran pulsión es cómo continuamos, ¿no? Yo creo que la pregunta que también nos hicimos todos a mediados del año pasado, cuando de repente de un día para otro se cierran los teatros, se cierran las mismas calles, toda esta manera que conocíamos, o esta normalidad sobre la cual nos habíamos constituido, incluso asumiendo el mismo estallido social como parte de esta nueva normalidad que ya estábamos viendo en Chile. Fue un momento muy complejo, pero bajo esa pregunta, como más que nosotros considerar cómo nos adaptamos o cómo transformamos nuestra práctica, nos enfocamos en cómo vamos a leer hoy día este nuevo contexto. Y en esa lectura aparecen nuevas normas, nuevas maneras de relacionarnos, y como iban mencionando a lo largo como de este panel, las prácticas artísticas, las mismas estéticas también se han visto modificadas como en su forma, y creo yo que es precisamente en este minuto donde la metodología, los procedimientos y los procesos creativos son los que están tomando mayor valor más que los resultados. De hecho, es evidente que en la práctica considerar un estreno quizás de manera natural como lo pensábamos hace un par de años, y tener esa expectativa, creo que es difícil. Sin embargo, y aquí un poco sí lo podemos leer desde esta idea de la fábrica, de las residencias de creación, es que los procesos son los que hoy día creo yo que van a ser los que van a tomar un lugar muy relevante como en la reactivación artística y cultural. Y no solamente como del sector creativo, sino también como con los públicos, la audiencia. Las personas tienen que ir encontrando alternativas dentro de este nuevo orden de ciudad o de espacio urbano, o este nuevo espacio público, y asimismo nosotros como artistas, como cultores, también tenemos que saber leer, que para mí me parece que esa es una acción como, me parece que más interesante que incluso como adaptarnos, es como no, porque en la lectura también hay una comprensión, hay un discurso. ¿Pero quiénes nos van a ayudar a leer? ¿Los mismos artistas? ¿La calle? ¿Sí? No, o sea... Hay un tema de tú tienes que comprometerte con proyectos que van a ser a futuro. O sea, estamos tratando de decir cómo leemos la calle, cómo leemos al artista. Sí, es que... leer el futuro. No se puede leer. Sí, o sea, no, es que la ciudad está llena de palabras que se van transformando constantemente, y uno también, si agarrara un diccionario, va agarrándole y va construyendo frases que son distintas. Entonces, a propósito de los mismos relatos que también le preguntaba a Sebastián, como, claro, también los relatos, las historias, también se van a transformar, y no solamente como en su forma, sino también en su contenido, y creo yo que hoy día... El lenguaje que vamos a hablar los próximos años, el lenguaje del arte, se está fundando ahora, ¿cachai? Los próximos 10 años podrían salir de los próximos 2, ¿cachai? Porque el cambio de paradigma, estamos construyendo los nuevos 10 o 15 años en el arte, ¿cachai? Sí, y de alguna manera, bueno, que también se ha mencionado harto, como que tiene que ver con administrar los recursos, pero los recursos no solamente como los insumos de, no sé, infraestructura, los recursos económicos, sino también como cuáles son los recursos que nosotros como medio tenemos para también sacar todo esto adelante. O sea, algo que se ha tocado un montón, y también por lo mismo tengo harta esperanza también un poco de este panel, como que se ha dado como en el hecho de generar instancias de colaboración.
de alguna manera, no sé, hace muy poco también salió una convocatoria como, oye, por primera vez vamos a unirnos teatros a hacer una convocatoria virtual o una curatoría sí, conjunta. Lo de ICAM, lo de Matucana, los 6 espacios. Claro, y que es súper interesante, porque también se van construyendo, como bien decíamos antes, como relatos comunes. El rol de lo... Bueno, de hecho, sería muy interesante. María José, ¿tiene algo que...? Sí, quería sumar un par de cosas. Creo que hoy día una cosa que es fundamental es el rol que tenemos nosotros también como instituciones en la capacidad de transformar y de rehacer justamente nuestras misiones y las lógicas de trabajo. Bueno, acá justamente en esas lógicas de colaboración con Claudio y con Seba ya llevamos como 2 años trabajando juntos en un proyecto que es el Nodo de Artes Vivas, que es un proyecto asociativo donde estamos 10 instituciones culturales trabajando para justamente repensar las lógicas cuando el Seba hablaba de los futuros deseables, porque ese es nuestro statement, un poco como cómo trabajar en base a futuros deseables. Y nos hemos dado cuenta todo el rato que está en nosotros, o sea que hoy día los que cambian ese paradigma, por ahí también Rodrigo decía, bueno, quizás son los privados, la verdad es que es súper difícil, de hecho yo creo que NAVE como proyecto que viene de una iniciativa privada, más como acto de mecenazgo, es un bicho raro dentro de las posibilidades, porque cuando uno busca otros socios y otros capitales privados, no entienden lo que es un proceso de investigación. Entonces, hoy día somos nosotros las instituciones las que tenemos que ser capaces de leer esas necesidades y entender que hoy día quizás los artistas, sobre todo con la pandemia, claro, no se puede circular, no se puede producir. Entonces, es el momento de parar y repensar nuestra lógica de trabajo y de cómo acercamos el arte a la sociedad. No solo a través de lógicas de productos, es como sentarse y decir, ok, si lo que estoy generando es una lógica programática, ¿cuál es mi diálogo que tengo que generar con los públicos? Porque la transformación que hay que hacer es radical, es en todos los sentidos. Los públicos tampoco entienden la labor del artista. O sea, nos hemos quedado mucho en la lógica de los espectáculos como actos de entretención, y el trabajo artístico va más allá de eso, el arte es conocimiento. Entonces, ¿cómo trasladamos el conocimiento hacia la sociedad y cómo el arte también se hace parte de la construcción de un tejido social colectivo, comunitario, donde justamente, como decía el Seba, se reactiva? Nosotros trabajamos mucho con los territorios, ¿cierto? Nos toca trabajar con los vecinos. ¿Cómo nos enfocamos en esa lógica también de aportar al tejido social, a la construcción de un tejido social? Entonces, siento que más que la pelota está dando vuelta, como que las instituciones tenemos que hacernos cargo de eso, porque si el Estado no lo está viendo, si el Estado se demora porque es una estructura gigante que no logra entender ni procesar, somos nosotros los que tenemos que activar. Sí, chiquillos, me gustaría darle la oportunidad a las personas que están en el Zoom, son bastantes, de que si quieren hacer alguna pregunta o algo, porque creo que hay cosas importantes que se han dicho, y si hay alguna pregunta o algo que quieran decir, sería importante que lo puedan decir. Quería complementar algo. Sí, Rodrigo, dale. Me pareció que tocó un tema súper bueno, María José, que tiene que ver que, claro, los procesos de creación, porque yo me voy a poner al otro lado, creo que los creadores, todos nosotros, de alguna manera hay que también, y me gusta como lo hablan cada uno de ustedes, hablan de procesos que son más compartidos. Yo creo que hay un paradigma que el que supuestamente debería estar totalmente ya cuestionado, que es el crear para los creadores. Yo creo que ese es el gran problema. Crear para los creadores lo único que hace es que justamente esas instancias de mediación, que es como esa es la palabra, la mediación, de cómo toda esta producción y cómo este quehacer de los creadores llega a un público más amplio. Justamente cuando también María José decía, claro, no entienden el sector privado, pero es que ahí está el asunto. ¿Cómo también nosotros hacemos que esos sectores, ya sea por política, porque también creo que aquí tienen que haber políticas, que tienen que de alguna manera comprometernos a todos, porque aquí la cultura no la puede hacer un solo sector, la cultura tiene que estar compartida, y bueno, yo entiendo la idea del mecenazgo, pero la idea es que justamente que haya compromisos de todos, pero tiene que generar una necesidad de por qué es tan importante la cultura, y yo creo que ahí entender el arte como una posibilidad de conocimiento, y ahí tiene que ver mucho qué papel juega la educación, qué papel juega, porque claro, creadores que creamos sabiendo que en el campo de la formación educativa en todos los niveles totalmente es ajeno, no se entiende, los profesores que están formando tampoco entienden, porque un profesor en un contexto normal, hablar de un proceso de creación, no va a entender.
Y si ese profesor no lo entiende, no va a generar tampoco conocimiento en ese grupo, ya sea niños pequeños, grandes. Entonces, creo que también hay una labor que tiene que ser no solamente de un ministerio, sino que tiene que ser una labor interministerial, en donde tal vez todos los procesos de creativos también lleguen a todos estos otros sectores para que de alguna manera se genere esa necesidad de por qué existen los creadores y por qué realizan esos procesos creativos. ¿Alguien más tiene algo que decir aparte? ¿La oportunidad de poder hacer alguna reflexión o algo? No, bueno, yo creo que todo lo que hemos... que me quedo dando vuelta, que no sé si te había respondido mucho la pregunta, pero un poco como justificando también como este viaje fuera de Chile, que no, las fronteras están cerradas, bueno, fue un trámite bastante complejo, pero nada, tuve también la suerte de poder adjudicarme como una beca para realizar precisamente una residencia en una de las fábricas de creación, y que es algo que hemos conversado bastante con Tomás, y como mencionaba María José, seguro Claudio también conoce, como bueno, Sebastián también tiene este vínculo con Nau Ivanou. El modelo en las fábricas de creación es bastante interesante como de observar, por una parte por la recuperación como de los espacios en desuso de estas grandes fábricas, y también cómo cada una de estas fábricas de creación logra también ser un espacio relevante para el desarrollo de una disciplina en particular. O sea, como hay un espacio de residencia para danza, hay otro que es para circo, hay otro que es específicamente de dramaturgia. Y creo yo que si lo viésemos, no sé, en lo que está sucediendo en Chile, precisamente es lo que nosotros aspiraríamos a que suceda con también Estación Mapocho, por ejemplo, que es un espacio, un gran centro cultural, uno de los pioneros también en Latinoamérica, y que lamentablemente por el contexto de la pandemia ha visto como, ¿cómo se llama?, roto como su normal desarrollo. Y sin embargo, como decía Tomás, hace más de 10 años que grandes compañías o grandes proyectos artísticos y culturales han estado de residencia en Estación Mapocho, y me parece que la pandemia, creo yo, que le entrega como una posibilidad gigante también de ponerse también como a disposición de estos grandes cambios, Bueno, como decía María José. En eso estamos. De hecho, me gustaría que Gis, ¿quieres decirnos algo, contarnos algo respecto a esto? Porque en nuestro proyecto también, el nuevo proyecto. Mira, yo escuchando a todos acá, creo que he notado que hay una gran necesidad de que nos unamos, compartamos el espacio, compartamos, porque de Tuts le falta espacio, a nosotros nos sobra espacio. Con la María José es un proyecto parecido, nos falta financiamiento, podríamos compartir también de cómo lo buscamos. Yo creo que este encuentro para mí ha sido muy valioso, y lo veníamos soñando con el Tomás hace mucho tiempo, porque sentíamos que nosotros hacemos toda una labor, así como Espacios Checoslovaquia, Nave, de Tuts, es como súper silenciosa, ¿te fijas? Porque no siempre somos producto. Entonces, al no ser siempre producto, es algo que no se sabe. Con la pandemia, por ejemplo, cambió mucho el directorio, nosotros somos una corporación, y cambió mucho el directorio de la corporación, y asumió como presidenta de la corporación Drina Rendich, una gestora cultural, y quedó muy impresionada con esto de la residencia, y ella quería escuchar de parte de los residentes qué es lo que hacían, porque no se entendía el concepto. Solamente lo entendemos nosotros, o sea... Lo entendemos nosotros. Entonces, ¿cómo a lo mejor también entre nosotros 5, 6, 7, los que se quieran sumar, que hacemos unas cosas muy distintas a lo que hace Matucana, muy distintas a lo que hace el GAM, te fijas? O sea, yo creo que tenemos que sumarnos, inclusive en la difusión.
A mí me gustó mucho la carta o la entrevista que dio a la María José en uno de los diarios cuando transparenta lo que le está pasando a Nave, y la encontré transparente, de una valentía y muy asertiva, porque la verdad es que Y muy nadie doloroso. sabe. O sea, yo conozco Nave, yo trabajé mucho con la Javiera Peón, y el espacio es precioso y sé todo lo que hacen, pero también es como un espacio que sabemos los que lo conocemos. Yo creo que falta esa cosa, no sé, como lanzar. Yo comparto con Sergio que es una oportunidad que todos tenemos. El Centro Cultural nunca ha dejado. A ver, cada vez que nosotros antes teníamos una programación que nos permitía el financiamiento, que era una tras otra, pero siempre las artes escénicas ha tenido un espacio muy importante para nosotros desde sus inicios. Nosotros inauguramos con una obra de teatro de Mauricio Celedón cuando comenzó la Estación Mapocho. Y así seguimos. Entonces, creo que nunca nosotros como Centro Cultural tampoco recibimos dinero para armar salas de teatro. Las hemos armado con nuestros propios excedentes. Creo que eso es muy valioso. Hicimos las salas de artes visuales, que ya llevamos 3. Y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy linda, y yo creo que ese silencio que se escucha en la estación ahora, con pocas actividades grandes, porque la imagen de la estación, cuando uno se la imagina con mucho público, no se la imagina con salas chicas. Por eso además nadie sabe lo que hacemos. Hemos tenido teatro callejero, que también ha sido una cosa muy bonita que Por ha ahí está hecho la está estación. Leo Falcón de Setuch, que nosotros, bueno, yo llegué a la cooperativa y a Paisaje Público por el Leo, que quiero agradecerle que está por ahí, que trajo a Setuch, que es la compañía de estudiantes y egresados de la Universidad de Chile que hace teatro callejero, que es de las mejores compañías que yo he visto teatro callejero, y he visto muchísimo. Así es. Bueno, yo no quiero latearlos, pero quiero dejarlos invitados a todos, y que a lo mejor hacemos un Zoom más chiquitito y nos colaboramos, nos ayudamos, nos protegemos, porque no está nada dicho. Creo que la estación Mapocho tampoco está dicho que hasta cuándo puede continuar. No hemos recibido ningún apoyo de nada, así como, no, ¿sabes qué? Vamos por acá. No. Entonces, también Nave también tiene un presupuesto acotado. De Tuch no puede juntar a los jóvenes. Entonces, tenemos tantas necesidades que podemos compartir y que podemos apoyarnos. Eso es mi invitación. Muchas gracias, Gis. Bueno, yo creo que yo creo que cerrando un poco, yo creo que todo lo hemos dicho, o sea, la asociatividad y que nosotros podemos hacer algo para salir es como el futuro, ¿cachai? Porque esperar que vengan otros a solucionarnos algún tema no va a ser, o sea, ni tampoco va a ser ahora. Entonces nosotros ahora necesitamos generar cosas que nos potencien y que los artistas o el mundo del arte entienda que los espacios de creación y residencia son fundamentales para los artistas que están ejerciendo ahora y para los que vienen. Y los que vienen también son muy importantes, porque tenemos que contar esta historia que le decía el ser que decíamos nosotros. Tenemos que hacer los espacios que cuentan la historia. En danza, en teatro, en performance, en circo, lo que sea. Pero es nuestra misión. No sé si alguien más quiere decir algo, ya estamos terminando. Quiero agradecerles profundamente por estar aquí. Creo que se hablaron cosas importantísimas. No sé si alguien quiere cerrar con algo, con alguna reflexión, o algo que quiera decir cualquier cosa. ¿No? Ya, bueno, no, yo bueno, además de agradecer nuevamente la instancia, parece que ahí Alan Ibáñez quiere decir algo. Sí. Alan, dime. Sí, bueno, nosotros somos en este momento un espacio también que estamos de a poquito gestándolo como residencia. En este momento habitamos, vivimos en ese espacio también como desde el año pasado, buscando alternativas primero desde la creación, como para crear nosotros como artistas, desde la colaboración,
y ahora en términos de gestión del espacio estamos como abriéndolo a residencia y estamos como insertándonos en este rol también, generando comunidad también, como bien decía ahí Sebastián. Entonces, tal como dice Ghislaine, nos parece muy importante poder como generar más de esta instancia y poder abrirlas también al espacio de una manera de poder como generar una red y poder al menos los espacios que se están de a poco gestando también entender un poco el modo en que está ocurriendo y cómo es el contexto también de los espacios, de su financiamiento. Entonces, nada, como que nos parece muy importante también, no solamente como artistas, sino también como personas que habitamos en un espacio para crear. Entonces, eso, como... Sí, no, maravilloso. O sea, mira, gracias, Alan. Es importante que vayan creciendo los espacios, que se vayan sumando. Creo que, y tenemos que comunicarnos, porque me paso, a mí también me ha pasado, o sea, yo, en la vorágine de la normalidad, me acuerdo que habían hecho cosas en nave, por ejemplo, que sí que me hubiera encantado haber participado, pero se pasó. Este momento de que podemos sentarnos a pensar, de que podemos sentarnos a vernos, a saber qué es en qué está el otro, son valiosísimos. Yo le agradezco mucho estar aquí, porque aquí como que hablarnos entre espacio y proyecto es bacán, digamos. Yo me encuentro increíble poder vernos a la cara. Como dice María José, un poco empoderarse también de ese lugar, como si no somos nosotros quienes los que un poco estamos como ahí resistiendo también. O sea, para nosotros también el poder venirnos a un espacio, este espacio antes era una academia que se arrendaba para diversas cosas, entonces nosotros nos vinimos aquí primero estando en un proyecto que se llamaba Comunidad Escénica, para colaborarnos y un poco generar otra economía creativa entre nosotros. Luego de eso, bueno, llegó pandemia y es, ¿qué hacemos? Como, ¿dónde creamos? ¿Dónde podemos? Y nos vinimos a este espacio y de a poco se ha ido gestando y ha ido haciendo también, se proyecta en un tiempo y ha venido siendo importante, creemos, para todos, porque, como bien dice Sebastián, vemos que sobre todo los artistas, quienes vienen acá a ensayar, se está gestando acá un proceso bastante como rico de clases, compartir material, profundizar en material que, claro, no va en ese producto, sino que más bien en el proceso, de cómo, y es importante, y los grupos que han venido para acá, y la red que se está formando aquí también entre distintas otros colectivos, ha sido como algo que vemos como muy relevante en el espacio para el artista. ¿Sí? Como entonces de ahí como administradores o gestores de espacios para esos lugares, yo creo que bueno, hay que hacerse cargo de, y poder abrir esta instancia, como bien, si bien se genera esa comunidad, ¿cómo podemos nosotros también hacer una comunidad y gestar esa red, sobre todo en estos procesos importantes que está red de espacios de creación, sería... El país en estos momentos, como poder también ser ahí dar una palabra o generar un modo también de hacer. Como bien decía Sebastián, no, a ver, una metodología. La estructura que existían... La estructura que existían, Alan, gracias de nuevo por estar aquí, creo que van a cambiar. Yo creo que hay una frase, me acuerdo del proyecto Pregunta que Sergio lo tuvo aquí en Paisaje Público, decía que ¿hasta cuándo este modelo nos va a obligar a competir? Algo así decía la pregunta. O sea, ¿por qué nos obliga a competir? Y no a colaborar, porque, o sea, el futuro es colaborativo, ¿cachai? No podemos seguir viviendo en islas, ¿cachai? Porque además que nos pasan cosas parecidas. Entonces, o sea, tenemos búsquedas similares y hablamos el mismo idioma, ¿cachai? Somos chilenos o no sé, pues tenemos como una historia en común. Muy importantes. Oiga, quiero agradecer a Ana Josefina, que es la productora de Tuch, que está presente ahí, que fue también, nos ayudó muchísimo a que esto ocurriera, que todos la conocen mucho también, porque aquí somos pocos y nos conocemos todos entre todos. Ya, yo creo que para cerrar, es súper buena la reflexión, me encantó que Alan se incorporara. Gracias Josefina, gracias Claudio, gracias Sebastián, a todo Evelyn, Romina, Nicole, a la
a la Carol Badilla, que también la conozco, a la Gis, a Rodrigo, por esto fue realmente muy interesante, estuve muy emocionado porque creo que fue una experiencia maravillosa para todos. Y claro, yo creo que el tema es qué hacemos para adelante y qué hacemos como una asociación de espacios o de proyectos de creación y residencia. Donde me encanta que esté el de Touch, me encanta que esté como la academia, ¿cachai? Porque creo que, no sé, mira, aquí estamos, gracias a Alan, tremenda iniciativa, ¿no? Bueno, así está agradeciendo María. Eso, muchas gracias, chiquillos. Nos vamos a ver, parece. Yo voy a tratar de crear instancias para que nos sigamos comunicando respecto a esto. Vamos a ver si hacemos otro conversatorio de puras mujeres respecto a espacios de creación. Porque éramos puro hombre ahora. Ya. Un abrazo a todos. Muy bien.